Oyes Risco. Indicador oportuno. Con Gerardo Esquivel. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte en este miércoles. ¿Cómo te va? Bien, Javier, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Buenísimo tu texto en Milenio, me gustó mucho. Se llama Pobreza, críticas, prejuicios y desconocimiento. Mira, hoy hemos tenido explicadores muy importantes. El ingeniero, que es un experto en temas ferroviarios, ya nos lo dijo. Y sí, lo oí. La verdad es que es muy interesante lo que escribes, Gerardo, porque sí, hemos encontrado varias críticas después de que la semana pasada se dieron a conocer las cifras oficiales de pobreza en México correspondientes a 2024, en donde nos lo adelantabas tú, antes que nadie. La pobreza entre 2018 y 2024, la reducción fue histórica. La tasa de pobreza multidimensional disminuyó de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024, una caída de más de 12 puntos porcentuales. Tú no tenías el dato específico porque no se había publicado, pero nos dijiste y nos adelantaste, va a ser importante esta tasa de pobreza multidimensional, lo que va a disminuir. Y ahora, digo, ya sabes cómo nos agarra los cortes, pero vamos a pararnos en las tres críticas que he escuchado más. Una que se relaciona con el tema de cómo ha subido tanto los ingresos laborales si el PIB creció relativamente poco. Y la que más he escuchado es que hay preguntas relacionadas con el acceso a los servicios de salud y el acceso en el agua a la vivienda que no dice, no podemos equipararlo, realmente no han salido de la pobreza. Y tú, en breve, querido Gerardo, nos lo vas a explicar. Me dejas ir una pausa, pero regresamos directamente con tus respuestas. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a tener la voz de Gerardo Esquivel en unos segundos. Muchas explicaciones. Así tiempo de explicaciones, querido Gerardo Esquivel. A ver, cuéntanos. Dice la nota y tu columna sobre las críticas de lo presentado la semana pasada a estas cifras oficiales de pobreza en México. Se centra en un par de preguntas relacionadas con el acceso a los servicios de salud y el acceso al agua en las viviendas. ¿Por qué dices que esta crítica es errada cuando se habla justamente de estas cifras oficiales de pobreza en México, Gerardo? Mira, las preguntas, la discusión sobre si las preguntas cambiaron y si sobre eso tiene algún efecto, puede tener su propio mérito, que no quiero entrar a la discusión técnica de eso, digamos, de si se cambiaron, si no, debieron o no cambiarse o no. Yo lo que digo es más directo, que es irrelevante para la discusión del cambio en la pobreza. Porque la gente que salió de la pobreza, o sea, la forma en la que se mide la pobreza en México, que es por ingresos y por las dimensiones de carencias sociales, el criterio más importante para que alguien salga de la pobreza es el nivel del ingreso. En segundo lugar está el tema de las carencias. Digamos, esa es la forma en la que se diseñó, así está estipulado. Y una vez que tú brincas el umbral que estableció el Coneval para la medida de pobreza, ya no importa cuántas carencias tienes, tú ya no eres considerado pobre, porque ya tienes un ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria que estableció el Coneval. O sea, es un tema de definición, decir, o sea, el tema de decir, a ver, lo que estamos midiendo es quién sube esta barrera, o sea, quién ya no forma parte por el nivel de ingreso. Exacto. Entonces, una vez que tú brincas esa barrera, ya no importa si tú tienes carencia de una cosa u otra. Puede no gustarnos la definición, esa es otra discusión, pero esa es la definición que tenemos, con la que hemos trabajado todos estos años, y esa definición lo que hace es totalmente irrelevante esa pregunta en la que pudo haber habido un cambio, que se puede discutir los méritos de si valía la pena cambiarlo o no. Esas preguntas en todo caso tienen impacto, podrían tener algún impacto relativamente moderado, pequeño, en fin, en la medición de carencias sociales, pero no en la medición de pobreza, porque el criterio que tenemos es primero que nada, lo que más importa es el tema del umbral económico de bienestar. Y una vez que tú brincas ese bienestar, ya no eres considerado pobre. Entonces, pues eso es muy importante que la gente lo entienda, que cuando hablamos de pobreza multidimensional, tienes que ser pobre en las dos dimensiones, en carencias sociales y en ingreso. Si tú ya no eres pobre por ingreso, ya no puedes ser pobre multidimensional, porque ya en este caso la más importante, al menos como lo definió el Coneval en su momento, que es el bienestar económico, tú ya no caes en esa carencia, por lo tanto ya no eres pobre. Ya no importa un poco, para propósitos de la cuantificación, no importa nada de lo demás. Por eso es que se vuelve irrelevante y por eso yo digo que es una crítica baladí en el sentido de que parece desconocer esa composición que
metodológica que así la acordamos hace muchos años y es lo que estamos usando y que se vuelve irrelevante y es una crítica que en ese sentido pues no afecta realmente la medición de la pobreza multidimensional. O sea, que se puede discutir, pues sí, se puede discutir el tema de acceso a salud, sin duda tal, pero en otro, en otro lugar de la mesa. Esto específicamente habla de las cifras oficiales de pobreza en nuestro país, correspondientes a 2024. Y a ver, también uno de los argumentos que más se repetían es claramente esta reducción de la pobreza se explica por las transferencias de los programas sociales. Sí, a mí me lo dicen todo el tiempo en Twitter, me dijeron y ya sabes, ¿no? La visión crítica que se tiene no solo ante el gobierno de López Obrador, sino ante la población beneficiaria de estos programas sociales, que los acusan de recibir, primero dicen que son dádivas, ¿no? Lo cual no es correcto, es un derecho. Programas sociales que están establecidos en la Constitución ya como un derecho. No es una dádiva filantrópica como se concebía antes, es un derecho social que tiene, por ejemplo, la población adulta mayor a recibir la pensión universal. Pero en todo caso, eso tampoco es la explicación de la reducción tan importante que tuvimos en la pobreza, porque el INEGI justo en la presentación, como lo hacía el Coneval antes, presenta una serie de indicadores adicionales, hace públicos muchos indicadores, y un indicador específicamente que proporciona es cuánto sería la pobreza si no se incluyeran las transferencias gubernamentales de programas sociales. Y el impacto de que se muestra en las cifras oficiales es que bajaría 3 puntos porcentuales la pobreza. O sea, si se los quitáramos todas las transferencias que se dan a la gente y midiéramos la pobreza sin esas transferencias, la pobreza subiría de 29.6 que ya mencionaste a 32.8 nada más. Es decir, no es el principal factor detrás de la caída en la pobreza. El principal factor detrás de la caída en la pobreza es el aumento en los ingresos laborales, es por el aumento del salario mínimo, es porque el mercado laboral está fuerte, porque mucha gente pudo afortunadamente entrar a trabajar, pudo encontrar alternativas generadoras de ingreso que antes no tenía, y eso es lo que está sacando a la gente de la pobreza. No son los programas sociales, no es mucho menos este concepto peyorativo de dádivas que mucha gente utiliza. No es eso, no es que la gente esté viviendo esperando nada más eso para salir de la pobreza. La gente está saliendo de la pobreza gracias a su trabajo y a sus ingresos laborales. A ver, Gerardo, y tal vez la pregunta que también he escuchado mucho que tiene que ver con ¿esto da una tendencia a que sea sostenible? ¿Hay algo que se tiene que repetir, que se tiene que reforzar? ¿Es algo que se puede mantener? ¿Es una ruta que está siguiendo, digamos, el que se reduzca la pobreza de esta manera? Es muy buena pregunta, pero aquí la pregunta es ¿a qué nos referimos con sostenible? Que la gente que salió de la pobreza se sostenga, yo creo que eso se va a sostener, porque, insisto, es resultado de sus ingresos laborales y en la medida en la que no hay una crisis, eso se va a sostener. Que si podemos repetir el número tan impactante de reducción de la pobreza en el futuro o al mismo ritmo hacia adelante, yo creo que va a ser muy difícil. Creo que el presidente López Obrador aprovechó muy bien espacios de oportunidad que había para mejorar los ingresos y el desarrollo regional, etcétera, que es lo que ocurrió. Yo creo que eso ya no va a ser tan fácil de replicar. Creo que mucho menos si no recuperamos el crecimiento a un ritmo relativamente más alto del que tuvimos en la administración del presidente López Obrador. Eso sí puede ser más difícil, y eso creo que es importante reconocerlo, que ya la ruta hacia reducción de la pobreza no va a ser tan sencilla como aparentemente lo fue estos 6 años. La presidenta Sheinbaum enfrenta un reto mucho más complejo porque ya la vara, digamos, ya está mucho más alta, ¿no? Los salarios mínimos ya no pueden subir mucho más y aún si suben, ya no van a tener el impacto en la pobreza que tuvieron al inicio, precisamente porque ya están en un nivel más elevado. Entonces ya no hay tanta gente a la que sacar de la pobreza por esa vía. Lo que se requiere ahorita de aquí en adelante es fortalecer la capacidad de crecimiento del país para que se generen empleos bien remunerados, y eso es lo que va a terminar sacando a más gente de la pobreza, seguir invirtiendo en las regiones con mucho rezago que seguimos teniendo en el país, particularmente en el sur-sureste. Ahí hay que seguir haciéndolo y eso es lo que nos va a poder permitir avanzar hacia adelante en la reducción de la pobreza. Pero yo creo que la reducción que ya tuvimos no se va a revertir en el corto plazo, sino a menos que hubiera una crisis
crisis macroeconómica, que no la veo en el escenario posible, pero lo que va a ser difícil va a ser continuar en el ritmo de reducción de la pobreza, eso sí, y ese es un reto que tiene la presidenta Sheinbaum hacia adelante. Interesante, interesante. Definamos sostenible. Me gustó, Gerardo. Bueno, pues, por supuesto, siempre es un privilegio contar con tu voz como especialista en esta tu sección. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos este miércoles. Al contrario, Javier, muchas gracias nuevamente a ti y un saludo a todo el auditorio. Te mando Hasta un luego. abrazo. Es el economista Gerardo Esquivel. Lo puede leer en El País, lo puede leer en Milenio. Ahorita comentamos esto y la publicamos, esta columna de pobreza, críticas, prejuicios y desconocimiento.